La mayoría de las personas subestiman una fuerza silenciosa que está moldeando sus vidas todos los días. No es el talento, no es la suerte, no es un gran golpe de fortuna. Es algo mucho más lento, más invisible y por eso mismo más poderoso. Es el efecto acumulativo de pequeñas decisiones repetidas. Es el interés compuesto de tus hábitos, de tu disciplina, de tu enfoque. Y lo más incómodo es esto. ¿Ya está funcionando ahora mismo a tu favor o en tu contra? No viniste aquí para escuchar motivación barata. Viniste para entender por qué algunas personas, sin ser extraordinarias, terminan construyendo vidas extraordinarias, mientras otras, con el mismo potencial, se quedan atrapadas en ciclos mediocres. La diferencia no está en un momento brillante, está en la consistencia silenciosa. Hoy vas a ver cómo el poder del interés compuesto no solo cambia cuentas bancarias, cambia destino. La mayoría de las personas se engaña a sí misma creyendo que sus decisiones pequeñas no importan, que lo verdaderamente determinante en la vida son los grandes momentos, las oportunidades únicas, los giros inesperados del destino. Pero si observas con suficiente atención, verás que casi nadie fracasa por una sola gran decisión, ni casi nadie construye algo valioso por un solo acierto brillante. Lo que realmente moldea una vida es la acumulación silenciosa de elecciones aparentemente insignificantes, repetidas sin mucha conciencia, día tras día, hasta que forman una dirección de la que luego es difícil escapar. El problema es que el ser humano está diseñado para priorizar lo inmediato. Elegir lo cómodo hoy tiene una recompensa instantánea, aunque sea pequeña. Elegir lo difícil, lo disciplinado, lo correcto a largo plazo, suele venir acompañado de incomodidad, esfuerzo y, lo más frustrante, ausencia de resultados visibles en el corto plazo. Entonces la mayoría cae en un patrón predecible. Pospone lo importante, justifica lo fácil y subestima el impacto acumulativo de ese comportamiento. No porque sea ignorante, sino porque no siente las consecuencias de inmediato. Piensa en alguien que decide dormir 1 hora menos cada noche para avanzar en una habilidad. Al principio no cambia nada visible. Su vida sigue igual. Su entorno no reacciona. No hay reconocimiento. No hay recompensa clara. En paralelo, otra persona decide usar esa hora en distracciones, entretenimiento sin propósito o simplemente en evitar el esfuerzo. Durante semanas, incluso meses, ambos parecen estar en el mismo lugar, pero lo que no se ve es que uno está acumulando ventaja y el otro está acumulando estancamiento. Esa diferencia, invisible al principio, empieza a crecer con el tiempo hasta que eventualmente se vuelve imposible de ignorar. Aquí es donde entra el costo oculto de cada decisión. No se trata solo de lo que eliges hacer, sino de lo que estás dejando de hacer al tomar esa decisión. Cada elección tiene un costo de oportunidad, aunque no lo sientas en el momento. Cuando eliges gastar dinero impulsivamente, no solo pierdes ese dinero, pierdes la posibilidad de que ese dinero trabaje para ti en el futuro. Cuando eliges no aprender, no practicar, no mejorar, no solo te mantienes igual, te quedas atrás en un mundo que no se detiene. La vida cotidiana está llena de estos intercambios invisibles. Comer algo poco saludable no destruye tu salud hoy, pero repetido cientos de veces, redefine tu energía, tu claridad mental, incluso tu autoestima. Evitar una conversación difícil no arruina una relación de inmediato, pero con el tiempo crea distancia, resentimiento
y desconexión. Posponer una tarea importante no tiene un impacto dramático en un solo día, pero crea un patrón de evasión que eventualmente afecta tu confianza en ti mismo. Lo incómodo es que estos resultados no llegan con advertencias claras. No hay una señal que diga este hábito te costará años de progreso o esta pequeña disciplina cambiará tu vida si la mantienes. Todo ocurre en silencio y por eso es tan fácil ignorarlo. Las personas tienden a sobreestimar lo que pueden hacer en un corto periodo de tiempo y subestimar lo que pueden lograr en años de consistencia. Este error de percepción las lleva a abandonar esfuerzos valiosos demasiado pronto y a persistir en hábitos dañinos demasiado tiempo. Quieren resultados visibles sin respetar el proceso invisible que los produce. Si observas a alguien que ha construido una vida sólida, rara vez encontrarás una historia de decisiones impulsivas o cambios radicales constantes. Lo que verás es repetición, rutinas simples, ejecutadas con disciplina, decisiones pequeñas, pero alineadas con una dirección clara, y sobre todo, una disposición a tolerar la incomodidad de no ver resultados inmediatos. Eso exige enfoque, porque cada día presenta distracciones que parecen inofensivas. Revisar el teléfono constantemente, cambiar de objetivo cada pocas semanas, dispersar la energía en múltiples direcciones. Nada de esto parece grave por sí solo, pero acumulado destruye la profundidad. Y sin profundidad no hay progreso significativo. También exige sacrificio, no en un sentido dramático, sino práctico. Decir no a lo que es fácil para poder decir sí a lo que importa. Renunciar a ciertas gratificaciones inmediatas para construir algo que tenga valor en el tiempo. La mayoría evita este tipo de decisiones porque no son visibles, no son celebradas y no ofrecen recompensas rápidas. Pero son exactamente esas decisiones las que crean una diferencia real. Hay una verdad que incomoda. Tu vida actual es, en gran medida, el resultado acumulado de tus decisiones pasadas. No de tus intenciones, no de tus planes, sino de lo que realmente hiciste de forma repetida. Y lo mismo aplica hacia adelante. Tu futuro no será definido por lo que sabes que deberías hacer, sino por lo que haces consistentemente, incluso cuando no tienes ganas. Esto también implica asumir responsabilidad sin excusas. Es más fácil culpar a las circunstancias, al entorno, a la falta de oportunidades, pero incluso dentro de contextos limitados, las pequeñas decisiones siguen existiendo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo gestionas tu energía? ¿Qué eliges aprender? ¿En qué decides enfocarte? Esas variables, aunque parezcan menores, están bajo tu control más de lo que te gustaría admitir. El interés compuesto aplicado a la conducta humana no discrimina, no favorece a los más inteligentes ni a los más talentosos, favorece a los más consistentes y castiga con la misma precisión a quienes viven en piloto automático, reaccionando en lugar de decidir. Al final, no se trata de hacer cambios extremos, sino de entender que cada acción, por pequeña que sea, tiene una dirección, y esa dirección, mantenida el tiempo suficiente, se convierte en destino. El tiempo es la variable más malinterpretada en la vida humana, no porque sea complejo, sino porque es constante, silencioso y completamente indiferente a tus intenciones. La mayoría de las personas lo trata como si fuera abundante, como si siempre hubiera más adelante una oportunidad para corregir, empezar de nuevo o hacer lo que hoy están evitando.
Pero el tiempo no funciona así. No se acumula para usarse después. No se detiene mientras decides. No espera a que te sientas listo. Avanza con o sin tu participación consciente, amplificando todo lo que haces y todo lo que decides no hacer. El error comienza cuando alguien cree que puede compensar la falta de consistencia con intensidad ocasional. Trabajar duro durante unos días, luego desconectarse durante semanas. Hacer un esfuerzo grande cuando la presión es alta, pero no sostener hábitos cuando nadie está mirando. Esto crea la ilusión de progreso, pero en realidad interrumpe el único proceso que genera resultados reales, la acumulación constante. El tiempo no recompensa los picos de esfuerzo, recompensa la continuidad. Imagina a dos personas con el mismo punto de partida. Una decide dedicar una hora diaria a mejorar en una habilidad específica. No es un esfuerzo heroico, no es algo que impresione a nadie, pero lo hace todos los días. La otra persona tiene más energía, incluso más talento, pero su enfoque es inconsistente. Algunos días trabaja 5 horas, otros días no hace nada. Al principio parece que el segundo avanza más rápido, pero con el paso de los meses, el primero comienza a superarlo, no porque sea mejor, sino porque nunca dejó de acumular. El tiempo convierte la consistencia en ventaja y la inconsistencia en estancamiento. Esto revela un intercambio que muchas personas no quieren aceptar. Elegir resultados a largo plazo implica renunciar a la gratificación inmediata. No es una frase motivacional, es una realidad estructural. Si eliges descanso constante sobre esfuerzo disciplinado, estás comprando comodidad presente con progreso futuro. Si eliges distracción sobre enfoque, estás intercambiando claridad a largo plazo por entretenimiento momentáneo. Cada elección tiene un costo, y el tiempo es el mecanismo que convierte ese costo en consecuencia. Lo incómodo es que este proceso no es visible en el corto plazo. Puedes perder meses, incluso años, sin notar un deterioro dramático. Puedes mantener hábitos mediocres sin sentir que estás pagando un precio inmediato. Pero el tiempo no elimina ese precio, solo lo pospone y lo acumula. Y cuando finalmente se manifiesta, lo hace de forma desproporcionada. Lo que parecía una serie de pequeñas decisiones sin importancia se convierte en una brecha difícil de cerrar. Esto se ve con claridad en situaciones cotidianas. Alguien que ignora su salud durante años no experimenta una crisis el primer día. Todo parece normal, funcional, pero con el tiempo, la falta de disciplina en alimentación, descanso y actividad física empieza a reflejarse en energía baja, problemas médicos, limitaciones que antes no existían. No fue un evento aislado, fue una acumulación silenciosa. Lo mismo ocurre con el dinero, las relaciones, las habilidades. Nada se rompe de golpe, se deteriora gradualmente. El tiempo también tiene otro efecto menos evidente. Elimina opciones. Cuando eres joven, el margen de error es amplio. Puedes cambiar de dirección, experimentar, equivocarte sin consecuencias irreversibles. Pero a medida que pasa el tiempo, ese margen se reduce. No porque el cambio sea imposible, sino porque el costo de cambiar aumenta. Requiere más esfuerzo, más sacrificio, más reconstrucción. Cada año de inacción no solo retrasa el progreso, también limita la flexibilidad futura. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Estás usando el tiempo como aliado o lo estás dejando operar en tu contra? Porque no hay un punto neutral. No existe mantenerse igual. O estás acumulando ventaja, o estás acumulando retraso.
y la diferencia entre ambos no se siente en el día a día, se revela en el largo plazo. La mayoría subestima esto porque vive en ciclos cortos. Piensan en la semana, en el mes, en el próximo evento. Pero las transformaciones reales no ocurren en esos plazos. Ocurren en años de repetición. Esto requiere una forma de pensar diferente. Una que priorice dirección sobre velocidad. No se trata de avanzar rápido durante un periodo corto, sino de avanzar de forma sostenible durante mucho tiempo. Eso exige disciplina, pero no una disciplina basada en emoción, sino en estructura. Crear sistemas que funcionen incluso cuando no tienes motivación. Establecer rutinas que eliminen la necesidad de decidir constantemente, porque cada decisión consume energía y la mayoría de las personas pierde esa energía en cosas irrelevantes, dejando poco espacio para lo que realmente importa. También exige enfoque. El tiempo amplifica, pero solo puede amplificar lo que es consistente. Si divides tu atención en demasiadas direcciones, no das suficiente tiempo a ninguna para que crezca. Es como plantar semillas en diferentes lugares y abandonarlas antes de que echen raíces. No es falta de potencial, es falta de permanencia. El sacrificio aquí no es visible para otros, no es algo que genere reconocimiento inmediato. Es la decisión de seguir cuando no hay resultados claros, de mantener el rumbo cuando sería más fácil cambiar, de tolerar la lentitud del progreso sin abandonarlo. La mayoría no falla por incapacidad, falla por impaciencia. Y luego está la ilusión más peligrosa, lo haré más adelante. Esa frase parece inofensiva, incluso razonable, pero es una forma de postergar indefinidamente, porque cuando llega ese más adelante, las condiciones no son mejores, las responsabilidades son mayores, la energía es menor y los hábitos ya están arraigados. El tiempo no crea oportunidades automáticamente, solo amplifica lo que ya estás haciendo. Si miras con honestidad, verás que no es que no tengas tiempo, es que no lo estás asignando de acuerdo con tus prioridades reales. Dices que algo es importante, pero tu tiempo muestra otra cosa. Y el tiempo, no tus palabras, es lo que define tus resultados. Al final, el tiempo no es solo un recurso, es un filtro. Separa a quienes entienden su valor de quienes lo desperdician. Y esa separación no ocurre de forma dramática. Ocurre lentamente hasta que un día la diferencia es tan grande que parece inexplicable. Pero no lo es simplemente el resultado de cómo cada uno decidió usar o ignorar el activo más constante que tenía. Existe una creencia muy extendida de que el talento es el factor decisivo en el éxito, como si nacer con una cierta ventaja fuera suficiente para garantizar resultados superiores. Es una idea cómoda porque permite explicar las diferencias sin entrar en detalles incómodos sobre disciplina, enfoque o responsabilidad personal. Pero cuando observas con atención, ves un patrón diferente. El talento puede abrir una puerta, pero rara vez sostiene lo que hay detrás. Lo que realmente determina quién avanza y quién se queda atrás es la capacidad de hacer lo mismo, de forma correcta, una y otra vez, durante largos periodos de tiempo, sin depender del estado emocional del momento. El problema con el talento es que genera una ilusión peligrosa. Cuando algo te resulta fácil al principio, no desarrollas la necesidad de estructura ni de esfuerzo sostenido. Te acostumbras a resultados rápidos, a reconocimiento temprano, a progreso sin fricción. Pero esa ventaja inicial viene con un costo oculto. No construyes resistencia, y cuando inevitablemente llegas a un punto donde el progreso requiere disciplina real,
te encuentras sin las herramientas necesarias para sostener. Mientras tanto, alguien sin ese talento inicial se ve obligado a desarrollar hábitos desde el principio. No puede confiar en la facilidad, así que construye consistencia. Repite, ajusta, mejora lentamente. No hay atajos, no hay recompensas inmediatas, pero hay acumulación. Y esa acumulación, con el tiempo, supera cualquier ventaja inicial que no esté respaldada por disciplina. Esto se ve con claridad en situaciones comunes. Un estudiante que comprende rápido, pero estudia solo cuando le apetece, suele empezar fuerte y luego estancarse. Otro que necesita más tiempo para entender, pero estudia todos los días, termina dominando el material con mayor profundidad, no porque sea más inteligente, sino porque su sistema es más sólido. La consistencia crea una base que el talento por sí solo no puede sostener. Aquí es donde aparece el verdadero intercambio. Confiar en el talento implica aceptar la dependencia de la motivación y del estado emocional. Construir consistencia implica aceptar la repetición, la incomodidad y muchas veces el aburrimiento. La mayoría elige lo primero, porque es más estimulante. Pero ese estímulo es inestable. Depende del entorno, del reconocimiento, de factores externos que no controlas. La consistencia, en cambio, es silenciosa. No es atractiva, no es emocionante, pero es confiable. Y lo confiable, aplicado durante suficiente tiempo, se convierte en una ventaja estructural. No necesitas ser el mejor en un momento puntual si puedes mantener un nivel sólido durante años. El tiempo se encarga de amplificar esa estabilidad hasta convertirla en resultados visibles. El problema es que sostener esa consistencia exige sacrificio. Y significa hacer cosas cuando no tienes ganas, cuando no hay recompensa inmediata, cuando nadie está observando. Significa elegir lo importante sobre lo urgente, lo valioso sobre lo cómodo. Y eso entra en conflicto directo con la forma en que la mayoría de las personas vive, reaccionando a estímulos inmediatos en lugar de actuar con intención. También exige enfoque. No puedes ser consistente en todo. Intentar abarcar demasiadas cosas diluye el esfuerzo. La energía se fragmenta, los resultados se dispersan y al final no se construye nada significativo. La consistencia necesita dirección. Requiere decidir qué vale la pena sostener a largo plazo y qué debe ser eliminado, incluso si es agradable en el corto plazo. Aquí es donde muchas personas se sabotean sin darse cuenta. No fallan por falta de capacidad, sino por falta de claridad. Cambian de objetivo constantemente. Empiezan cosas nuevas antes de consolidar las anteriores. Persiguen novedad en lugar de profundidad. Cada cambio parece una mejora, pero en realidad reinicia el proceso. Y el interés compuesto no funciona si interrumpes constantemente la acumulación. Hay otro aspecto menos visible. La consistencia construye identidad. Cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, incluso en pequeñas cosas, refuerzas una imagen interna de alguien confiable. Y esa imagen influye en tus decisiones futuras. Empiezas a actuar de acuerdo con esa identidad. Lo contrario también es cierto. Cada vez que fallas y te justificas, debilitas esa percepción. Y con el tiempo, dejas de confiar en tu propia palabra. Esto tiene consecuencias prácticas. Alguien que confía en sí mismo puede asumir proyectos más grandes, tomar decisiones más firmes, sostener compromisos a largo plazo. No porque sea más capaz en términos absolutos, sino porque ha demostrado repetidamente que puede mantenerse en el camino. Esa es una ventaja difícil de replicar con talento puro. La consistencia también protege contra la volatilidad.
La vida no es estable. Hay días buenos y días malos, periodos de energía alta y momentos de agotamiento. Si dependes de cómo te sientes para actuar, tu rendimiento será irregular. Pero si tienes un sistema, una estructura que sigues independientemente de tu estado emocional, reduces esa variabilidad. No eliminas los altibajos, pero evitas que definan tu trayectoria. Esto no significa rigidez absoluta. Significa tener una base estable sobre la cual puedes adaptarte sin perder dirección. La consistencia no es hacer lo mismo sin pensar. Es mantener un estándar mientras ajustas el método. Es la diferencia entre repetir errores y repetir acciones que funcionan. Al final, lo que parece aburrido y repetitivo es lo que produce resultados duraderos. No hay una narrativa atractiva en hacer lo mismo todos los días durante años. No hay reconocimiento inmediato en mantener hábitos simples. Pero ahí es donde se construye todo lo que luego parece éxito repentino. La verdad incómoda es que la mayoría de las personas no falla por falta de talento. Falla porque no puede sostener el esfuerzo el tiempo suficiente. Y mientras sigan buscando estímulos en lugar de estructura, seguirán empezando cosas que nunca terminan, acumulando intentos en lugar de resultados. La consistencia no te promete rapidez, te promete dirección. Y en un entorno donde la mayoría cambia constantemente de rumbo, tener dirección clara y mantenerla el tiempo suficiente es por sí solo una ventaja que termina superando casi cualquier otra. La forma en que una persona maneja su dinero rara vez es un tema aislado. Es en esencia un reflejo directo de cómo piensa, cómo decide y cómo prioriza. No es simplemente una cuestión de números, ingresos o suerte, sino de comportamiento repetido. Y ese comportamiento, como cualquier otro, se acumula con el tiempo. Lo incómodo es que la mayoría intenta resolver problemas financieros sin cuestionar los patrones mentales que los generan, como si cambiar el resultado fuera posible sin cambiar el proceso. Si observas con atención, verás que muchas decisiones financieras no son realmente racionales, aunque se justifiquen como tales. Son emocionales, impulsivas, diseñadas para satisfacer una necesidad inmediata, sentirse mejor, encajar, evitar incomodidad. Comprar algo innecesario después de un día difícil no es una decisión financiera. Es una respuesta emocional, pero cuando ese tipo de respuesta se repite, deja de ser un evento aislado y se convierte en un patrón. Y los patrones, con el tiempo, construyen resultados. Aquí es donde entra el costo oculto. Gastar dinero no solo reduce tu saldo actual, también elimina la posibilidad de que ese dinero genere valor en el futuro. Ese es el verdadero intercambio que muchas personas ignoran. No están comparando el gasto con el valor del objeto que compran. Están ignorando lo que ese dinero podría convertirse si se invirtiera, si se preservara, si se utilizara con intención. Cada gasto impulsivo no es solo una salida de dinero, es una oportunidad futura que desaparece. Este concepto es difícil de internalizar porque el beneficio de una buena decisión financiera no es inmediato. Ahorrar o invertir no produce una recompensa emocional instantánea. De hecho, suele sentirse como una pérdida, como si estuvieras renunciando a algo que podrías disfrutar ahora. Mientras tanto, gastar ofrece gratificación inmediata, aunque sea superficial. Esa diferencia temporal entre acción y consecuencia es lo que empuja a la mayoría hacia decisiones que parecen correctas en el momento, pero que se vuelven costosas con el tiempo. Piensa en dos personas con ingresos similares. Una decide vivir ligeramente por debajo de sus posibilidades.
No hace cambios extremos, pero mantiene un margen. Ahorra de forma constante, invierte pequeñas cantidades, evita deudas innecesarias. La otra persona decide vivir al límite de sus ingresos. Todo lo que gana, lo gasta. Justifica cada compra como merecida, cada gasto como necesario. Durante un tiempo, ambos estilos de vida parecen similares. Incluso, el segundo puede parecer más atractivo, pero con el paso de los años, la diferencia se amplifica. Uno construye estabilidad, opciones, libertad. El otro acumula presión, dependencia y vulnerabilidad. Esto no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de horizonte temporal. Quien piensa en el corto plazo, optimiza para el presente. Quien piensa en el largo plazo, toma decisiones que pueden parecer incómodas hoy, pero que generan ventaja acumulativa. El problema es que el entorno empuja constantemente en la dirección opuesta. Todo está diseñado para incentivar el consumo inmediato. Ofertas, publicidad, presión social. Se normaliza gastar, se minimiza ahorrar y se vuelve casi invisible el valor de la paciencia. Aquí es donde la disciplina se vuelve esencial, no como una idea abstracta, sino como una práctica diaria. Decidir conscientemente en qué gastar y en qué no. No reaccionar automáticamente a cada deseo. Crear un espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio, aunque pequeño, es donde se toman las decisiones que cambian el resultado a largo plazo. También entra en juego el enfoque. Si no tienes claridad sobre lo que estás construyendo, es fácil justificar cualquier gasto. Sin una dirección definida, todo parece razonable. Pero cuando tienes un objetivo claro, independencia financiera, estabilidad, libertad de elección, cada decisión empieza a evaluarse de forma diferente. No se trata de privarse de todo, sino de alinear los recursos con lo que realmente importa. El sacrificio aquí no es dramático, es estratégico. No significa vivir en escasez, sino evitar el exceso innecesario. Significa aceptar que no puedes tener todo ahora si quieres tener opciones reales después. Y eso va en contra de la narrativa dominante, que promueve la gratificación constante como un derecho, no como una elección. No como una elección. Hay otro aspecto que suele ignorarse: la deuda. No toda deuda es negativa, pero la deuda impulsiva, la que se utiliza para sostener un estilo de vida que no está respaldado por ingresos reales, es una forma de hipotecar el futuro. Estás utilizando tiempo futuro para pagar decisiones presentes. Y eso reduce tu flexibilidad, tu capacidad de respuesta, tu margen de error. Cada obligación fija que acumulas limita tus opciones, aunque no lo sientas inmediatamente. Con el tiempo, estas decisiones financieras empiezan a afectar otras áreas de la vida. El estrés por falta de control, la dependencia de ingresos constantes, la imposibilidad de tomar riesgos calculados. No es solo dinero, es libertad. Es la capacidad de elegir sin estar condicionado por la urgencia. Lo más incómodo es que muchas personas saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen de forma consistente. No por falta de información, sino por falta de alineación entre lo que valoran en teoría y lo que priorizan en la práctica. Dicen querer estabilidad, pero actúan buscando gratificación inmediata. Dicen querer libertad, pero toman decisiones que aumentan su dependencia. Cambiar esto no requiere un evento dramático, requiere consistencia en pequeñas decisiones. Revisar hábitos de gasto, cuestionar impulsos, establecer límites claros. No es complejo, pero tampoco es fácil,
porque implica ir en contra de impulsos naturales y presiones externas. Al final, el dinero no es más que una herramienta que amplifica tu comportamiento. Si eres impulsivo, amplifica el caos. Si eres disciplinado, amplifica la estabilidad. Y esa amplificación sostenida en el tiempo es lo que define si tus decisiones financieras se convierten en una fuente de libertad o en una carga constante que limita cada aspecto de tu vida. Hay una idea que incomoda porque elimina muchas excusas. No solo se acumula el dinero, también se acumula quién eres. Cada acción, por pequeña que parezca, no solo produce un resultado externo, también deja una marca interna. Esa marca, repetida suficientes veces, se convierte en identidad. Y la identidad, más que cualquier plan o intención, es lo que termina guiando tus decisiones futuras. La mayoría de las personas piensa en términos de objetivos: ganar más, mejorar su situación, cambiar su vida, pero ignoran el mecanismo que realmente hace posible ese cambio. El tipo de persona en la que se están convirtiendo con sus acciones diarias. Porque no puedes sostener resultados que no están respaldados por tu identidad. Puedes alcanzar algo temporalmente, pero si tu comportamiento habitual no está alineado, tarde o temprano, vuelves al punto de partida. Esto empieza con decisiones simples. Decidir levantarte cuando dijiste que lo harías, aunque no tengas ganas. Cumplir una tarea sin buscar excusas. Terminar lo que empieza. Ninguna de estas acciones parece transformadora por sí sola. No generan reconocimiento, no cambian tu vida en un día. Pero cada vez que eliges cumplir, estás reforzando una idea interna. Eres alguien que hace lo que dice. Y esa idea acumulada cambia la forma en que te percibes. Lo contrario también ocurre, aunque sea menos evidente al principio. Cada vez que pospones sin una razón válida, cada vez que te justificas, cada vez que eliges lo fácil sobre lo correcto, también estás acumulando evidencia. No solo fallas en esa acción específica, construyes una identidad basada en la inconsistencia. Y esa identidad se vuelve un filtro. Empiezas a esperar menos de ti mismo, a tolerar niveles más bajos de esfuerzo, a aceptar resultados mediocres como normales. Aquí es donde aparece el efecto compuesto aplicado al carácter. No es una idea abstracta, es un proceso concreto. Las acciones repetidas crean patrones, los patrones crean hábitos, los hábitos crean identidad, y la identidad condiciona las decisiones futuras. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Si no lo diriges conscientemente, funciona en automático, generalmente en la dirección más cómoda, no en la más beneficiosa. Esto tiene implicaciones prácticas. Una persona que ha construido el hábito de cumplir con pequeñas responsabilidades no necesita motivación constante para abordar desafíos mayores. Ya tiene una base. Tu comportamiento no depende del estado emocional del momento. Depende de un estándar interno. En cambio, alguien que ha acumulado inconsistencia enfrenta cada decisión como un conflicto. Sabe lo que debería hacer, pero no confía en que lo hará. Y esa falta de confianza genera fricción, retraso, evitación. La mayoría subestima este proceso porque busca cambios visibles. Quiere resultados externos sin prestar atención a las causas internas. Pero los resultados son una consecuencia, no un punto de partida. Intentar cambiar sin modificar los hábitos que sostienen tu identidad es como intentar construir
sobre una base inestable. Puede mantenerse por un tiempo, pero no es sostenible. Esto también explica por qué muchas personas repiten los mismos errores. No es falta de conocimiento. Entienden lo que deberían hacer, pero su identidad no está alineada con ese conocimiento. Han acumulado demasiada evidencia en sentido contrario, y cambiar eso no se logra con una decisión puntual. Se logra con repetición consciente durante tiempo suficiente para crear una nueva base. Aquí entra el concepto de sacrificio, pero no en un sentido dramático. Se trata de renunciar a la versión cómoda de ti mismo. Esa versión que busca atajos, que evita la incomodidad, que pospone lo importante. Cada vez que eliges actuar de forma diferente, estás pagando un costo inmediato. Esfuerzo, incomodidad, incluso frustración. Pero ese costo es una inversión en identidad. Estás comprando una versión más sólida de ti mismo a cambio de incomodidad presente. El problema es que este tipo de inversión no tiene una recompensa visible inmediata. No hay un momento claro en el que puedas decir ahora soy disciplinado o ahora soy confiable. Es un proceso gradual y eso hace que muchas personas abandonen antes de que el cambio se consolide. No ven resultados externos, así que asumen que no está funcionando. Pero lo que no ven es que el cambio interno ya está ocurriendo, solo que aún no se ha reflejado en resultados visibles. También hay un tema de enfoque. No puedes trabajar en todas las áreas al mismo tiempo con la misma intensidad. Intentar hacerlo dispersa la energía y reduce la consistencia. Es más efectivo elegir unos pocos comportamientos clave y sostenerlos, no porque los demás no importen, sino porque la identidad se construye mejor a través de repetición concentrada que de esfuerzos dispersos. Un ejemplo simple. Alguien decide mejorar su condición física. De caso, no necesita cambiar toda su vida de golpe. Puede empezar con algo básico, como entrenar 3 veces por semana sin falta. Al principio, el impacto físico puede ser limitado, pero el impacto en identidad es significativo. Empieza a verse como alguien que cumple. Esa percepción luego se traslada a otras áreas, no porque haya una conexión directa, sino porque la persona ya tiene evidencia de que puede sostener un compromiso. Lo mismo ocurre en el trabajo, en las relaciones, en el manejo del tiempo. Pequeñas acciones consistentes redefinen cómo te ves, y esa visión influye en lo que consideras aceptable. Elevas tu estándar no porque alguien te lo exija, sino porque ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo a actuar de otra manera. La oportunidad aquí es clara. Aunque no sea fácil, no necesitas transformar tu vida en un momento. Necesitas controlar lo que haces hoy, con suficiente consistencia como para que, con el tiempo, se convierta en parte de quién eres. Pero eso requiere paciencia, porque el proceso es lento, y requiere honestidad porque no puedes engañar a este sistema. Tus acciones reales siempre pesan más que tus intenciones. Al final, el interés compuesto aplicado a la identidad no se detiene. Está funcionando siempre. La única decisión real es si lo diriges de forma consciente o si dejas que tus impulsos lo hagan por ti. Porque dentro de unos años no solo tendrás diferentes resultados, serás una persona diferente. Y esa persona será el producto directo de lo que elegiste hacer repetidamente, incluso cuando nadie estaba mirando.